Bienvenidos a la mesa de periodistas. Este próximo martes se prevé que sea presentada ante el Congreso mexicano la reforma electoral propuesta por la Presidencia de la República. Para profundizar en el tema, Luis Miguel González, director editorial del Economista, Rafael Cardona, periodista columnista del Cristalazo, Primitivo Olvera, periodista de Grupo Fórmula. Como siempre, un placer, bienvenidos. Hola, muchas gracias. Mucho gusto. Mucho gusto. Arranco contigo, Luis Miguel. Una primera impresión de qué es lo que realmente estamos esperando de cara al debate y sobre todo lo que está en juego. Creo que hay una solución a un problema que no existe, los términos que pone en la mesa Morena. En un país donde tenemos tantos problemas reales, darle prioridad a la reforma política suena un poco forzar la mano. Lo que la presidencia y la gente Morena pone en la mesa es prioritario para el país reducir el número de plurinominales, bajar el costo de las elecciones y eventualmente bajar de lo que significa tener un aparato legislativo. Cuando digo que es una solución a un problema que no exista, no digo que no sea mejorable lo que tenemos, no digo que sea menor gastar miles de millones, pero tengo la impresión que no es solo que el Verde y el Partido del Trabajo no están de acuerdo en ir con esto, sino para casi todo mundo, podríamos decir, la pregunta es ¿por qué ahora le damos prioridad? ¿Qué cosas quedan fuera de la reforma? Me parece que no se habla del elefante en el cuarto, sobre todo después del escándalo de Tequila, y es qué elementos contiene la reforma política para evitar que lo de Tequila vuelva a ocurrir o que otros tequilas sigan ocurriendo. Rafael. Pues yo quiero profundizar un poco en lo que acaba de decir Luis Miguel. En términos un poco más rápidos, la reforma electoral que se nos anuncia es el producto de un capricho no de este gobierno, sino del gobierno anterior. Es un encargo que será mal cumplido porque es un asunto no solamente innecesario, sino inútil. Lo único que está ganando Morena o la presidenta con este proyecto que ahora no conocemos, pero columbramos y vemos más o menos a distancia en términos generales, es generarse un problema con sus aliados electorales, lo cual demuestra que sus aliados ni son tan fieles y a la larga no serían tan necesarios. Si Morena quiere sacar una reforma que no tiene ni pies ni cabeza, ni sentido, ni motivo, ni razón, ni utilidad, bueno, pues que se desgaste, porque ellos perfectamente pueden ganar las próximas elecciones intermedias con las reglas que ya se tienen, con el sistema electoral vigente, las van a ganar. ¿Para qué entonces meterse en problemas que no son suyos, problemas de un encargo heredado, dependencia política pura, falta de autonomía en la jerarquización de las actividades del gobierno? Y para colmo, con enanos que no hacen caso, enanos insumisos, rebeldes, contra los cuales, al parecer, el gobierno no puede. Primitivo, ¿coincides, por un lado, en el tema del PT y el Verde? ¿Realmente están haciendo un ejercicio de contrapeso como partido político o están tratando de obtener o no perder el registro, de no perder, evidentemente, los recursos económicos? ¿Realmente tras de qué van? Están tratando de no perder privilegios, de no perder recursos, de no perder lo que han ganado a través de venderse al mejor postor y a través del chantaje. Ellos no engañan a nadie, ni el Verde ni el Partido del Trabajo están actuando en contra de su naturaleza. El Verde ha acompañado al PRI cuando le convino, al PAN también cuando más le convino, y el PT pues por el mismo lado. Ellos defienden sus posiciones, ellos defienden su dinero sobre cualquier otra cosa,
y defienden los privilegios que han ganado a través de estas alianzas. Bien lo dice Rafael Cardona, son enanos desobedientes, pero pues son enanos que han ganado poder a través de los años y gracias también a que todo mundo les ha dado poder, ¿no? Los diferentes partidos los han tomado como aliados para garantizar mayorías y en este caso están haciendo valer pues lo que pesa su voto y lo que pesa ese control o ese poder que les otorgó Andrés Manuel López Obrador, quien sabía perfectamente con quién se estaba aliando, con quién se estaba juntando en ese afán de tener, pues ahora sí que todas las fichas del tablero. Esta es una reforma, es la reforma de la codicia, hecha desde el poder para acumular más poder, para tener el control total de todo lo que se pueda. Y en ese afán, pues me parece que Morena está desgastándose, la presidenta se está desgastando de una manera absurda, porque no hace falta esta reforma. Ahora, tienen razón en un punto. Ha avanzado la agenda de Morena con falsas mayorías, con de alguna manera la obtención de votos a través de supuestas amenazas a legisladores, la compra de un curul o de un lugar dentro de Morena, aunque vinieran de otros partidos. Pero este fenómeno se puede repetir, les hacen falta esos votos. Algunos estiman 111 que pueden ser del Verde, que pueden ser del PT o pueden ser de Movimiento Ciudadano o del PAN, no se descarta nada. Pero realmente ese es el ejercicio de los partidos políticos, Luis Miguel. Sí, esta cosa, yo diría, es tan delicado el momento que vivimos que dependemos de estos enanos independientes o desobedientes. O sea, me recuerda a este momento Yunes pasado, Exacto, donde necesitábamos que Yunes jugara un papel que nunca jugó en su vida para que lo que era inevitable no pasara. En esas estamos. Del otro lado, para poner en perspectiva, y creo que lo dice muy bien Primitivo, es Morena ya tiene suficiente, vamos a decir, suficiente palanca en los árbitros electorales y ya literalmente basta por la propina. Ya logró el control del tribunal, ya logró el control del Instituto Electoral. Y yo insistiría, no es que no necesitemos una reforma electoral, pero no es en los términos de la presidenta y no es en estos tiempos. Desde mi punto de vista, si tuviéramos en este momento que tener una reforma electoral, tendría que tener dos elementos. Uno es cómo acabamos con esta aberración de la sobrerepresentación, donde un partido que tiene 54% de los votos acaba con 3/4 partes o más de las curules, y por otra parte, una reforma que efectivamente se decide entrarle al financiamiento ilegal, a la entrada de narcopolíticos a través del financiamiento de campaña. Esos son para mí los temas urgentes. Todo lo demás es puro cuento. A ver, Primitivo, Ramírez Cuéllar nos decía en esta misma mesa de reporte que efectivamente iban por los partidos que hubieran recibido financiamiento ilegal o candidatos podrían perder incluso el registro. Ayer, platicando con gente del PAN, decían sí, puede ser uno de los grandes temas, de los más importantes, y debería de haber un acuerdo nacional para depurar esas listas y sobre todo los gobernantes. Otro de los puntos que ponen sobre la mesa es la independencia y autonomía del INE, pero muchos coinciden en que efectivamente se puede optimizar el gasto al interior del Instituto Nacional Electoral y obviamente los soples, Primitivo. A ver, el primer punto, si van a quitarle el registro a todos los partidos que han tenido candidatos sometidos o aliados con el narcotráfico, el crimen organizado, nos vamos a quedar sin partidos. Es un fenómeno que va más allá del mero gusto, ¿no? O de las meras ansias de los candidatos y de los propios partidos. El crimen organizado está presente en todos lados, impone candidatos y a los que no impone, pues les termina aplicando
pues aquella ley, ¿no? De plata o plomo. Entonces es algo mucho más complejo. Y pensar que quitándole dinero a los partidos, reduciendo el presupuesto para los partidos, se va a acabar el dinero ilegal, bueno, pues es de risa loca. La verdad es que nadie se lo cree. Con los actuales presupuestos de los partidos, el gasto en campañas, el gasto oscuro, el gasto que no se registra, pues multiplica el dinero que está ahí, que sí se factura. Entonces, es simplemente poner ahí una especie de parche que nadie cree. Luis Miguel tiene toda la razón. Aquí se trata de una reforma de fondo para realmente blindar por algún mecanismo la entrada de dinero ilícito a las campañas. Pero eso va a ser una simulación. Este tipo de medidas son simplemente una simulación porque todos recurren a lo mismo y todos hacen pactos con quien sea para tener financiamiento, que pues no se trata de dádivas, se trata de dinero prestado que luego se cobra de otras maneras, ¿no? Quien le aporta una campaña política no lo hace por un compromiso democrático, no lo hace por defender los valores de los partidos, ni mucho menos. Eso está muy claro. Y el tema del presupuesto del Instituto Nacional Electoral, hoy aparece un documento que aparentemente fue entregado por la Comisión Presidencial encargada de elaborar la reforma a Claudia Sheinbaum, donde se plantea una reducción del 42% del dinero del INE en años que no son electorales. Pues el INE tiene cada vez más atribuciones, quieren quitar los soples, lo cual le daría más atribuciones al INE, y el tema es, tienen más chamba, pero menos dinero. No es tan fácil como decir, sale muy caro ¿para quién? Si las elecciones están llenas de trampas, ¿cómo fiscalizas un proceso electoral lleno de focos rojos con menos dinero? Es muy complejo. Un minuto contigo, Rafael. Después del corte insistimos en otro de los puntos, pero básicamente es una simulación esta propuesta que viene de los partidos. ¿Nos quedaríamos sin partidos si quitamos a todos esos que han recibido dinero sucios? Yo no sé si nos quedaríamos sin partidos, pero nos quedaríamos sin Morena, a empezar. Si te quedas sin Morena, pues te quedas sin el partido dominante, ¿no? Pero a mí me gustaría ir a la raíz de todo esto, de este sinsentido. Toda reforma implica una cesión de poder, sobre todo si la reforma parte del poder. Cuando Reyes Heroles hizo la reforma política, en tiempos de José López Portillo, que fue la escalera que llevó al PRI a la guillotina, lo hizo para compartir el poder. Lo compartió, lo repartió, lo regaló. Los partidos que hoy son insumisos y rebeldes, los inventó el señor Carlos Salinas de Gortari, que ahora esos son los hijos de Salinas, el Verde y el PP, ahora son los niños enojones en el kinder de Morena, pero sin Salinas no existían. Entonces, ahora Morena quiere hacer una reforma para acumular poder. Pues si quiere acumular poder, que rompa con los partidos chicos, que los mate de hambre, que los deje como estaba el PT. El PT estaba con el registro perdido. ¿Y quién le salvó la vida al PT, que le regaló 300,000 votos que habían perdido y se los regaló por Aguascalientes? ¿Quién fue? El PRI de Mario y Fabio Beltrones, que le permitió la vida artificial que ahora tiene, un partido que ha tenido un solo presidente en toda su historia. Entonces, esos son ahora los demócratas, ¿no? El Niño Verde, el Rabo Verde, en fin, todos esos. Digo, el Rabo Verde es su papá, ¿no? Él es el Niño Verde, que ya no está tan niño. Bueno, todos esos carecen de ideología, carecen de plataforma y de plan y de principios. Son mercenarios, son mercaderes que ahora quieren mantener sus espacios. Y lo que es peor, lo van a conseguir, van a doblar a la presidenta. Eso es lo que va a pasar si ella no hace una reforma que dice, una reforma desdibujada no tiene sentido. Bien. Para desdibujar, primero habría que dibujar. Vamos a la pausa aquí en la mesa de periodistas. La pregunta después del corte, ¿van a doblar a la presidenta? Ya volvemos.
Continuamos en la mesa de periodistas. Primitivo, ¿van a doblar a la presidenta? Pues la presidenta está metida en un berenjenal. Es muy complicado lo que está pasando, lo que enfrenta la presidenta de la República. Uno, porque se apostó a una reforma demasiado ambiciosa y demasiado codiciosa, como decíamos al principio. Entonces ya llegará al Congreso una reforma descafeinada en los términos que quisiera Morena, que quisiera la presidenta de la República. Por otro lado, se está ya contaminando, y además era totalmente previsible, la dinámica de los partidos de cara al proceso electoral de 2027. O sea, ya vimos cómo temas como el famoso nepotismo, ¿no? Esta rebelión, por un lado, verde en San Luis Potosí, con la reforma que quería permitir que la esposa del gobernador sea la candidata. Esta actitud de Manuel Velasco, dice, la senadora va a ser la candidata porque ella es quien tiene mejores preferencias. La actitud de Saúl Monreal, quien dice, pues yo quiero competir aunque Morena diga misa. Eso ya está resquebrajando. No sé si la coalición opositora, que podría ser, podríamos ver que hay un problema para conformar esta coalición, la coalición en el poder, eso ya pone trabas o eleva el costo a Morena para terminar con el apoyo de los otros partidos. Y bueno, también coloca en tela de juicio, pues, ¿dónde está la autoridad en Morena? ¿Dónde está la autoridad y el respaldo presidencial en el partido en el poder cuando, por un capricho, pues se está poniendo en riesgo no solamente esta coalición, sino la imagen misma de autoridad, repito. Que pasa incluso por la guerra interna en Morena, ¿no, Luismi? Sí, totalmente. Creo que Rafael y Primitivo lo plantean muy bien, pero también plantean, creo, una especie de trampa en esta discusión. Si la presidenta decide que la razón para seguir adelante con esto es dejar claro quién manda, y pierde un escenario tremendo en el sentido de que podemos tener una reforma descafeinada que en cualquier caso sea suficiente para hacer mucho daño. Y me explico. Si por un momento dijeran la única reforma que puede transitar no va a tocar a los partidos, no va a tocar ningún tema delicado, pero sí va a reducir el costo de funcionamiento del INE, tendríamos otro capítulo más de algo que hemos vivido en los últimos años con la 4T, que es la desprofesionalización de entidades técnicas. Cierto. El problema no es si un consejero electoral gana como tal a la hora de ver los costos del sistema electoral. El problema es que hay un montón de actividades que hace el Instituto Electoral que por definición no están en el mercado disponibles. Capacitación de funcionarios de casilla, todo este contacto con el elector potencial, real o pasado, para mantener mínima cultura democrática, eso es lo que se pierde. Y lo que hemos visto en una tras otra de reformas de la 4T es que a nadie le preocupa que desaparezcan organismos que son técnicos, que la gente promedio no sabe qué hacían, pero en la práctica, de a poquito vas acabando con órganos vitales y te vas convirtiendo en un país más chiquito en términos de capacidades. En juego está que nos quedemos disminuidos en capacidad de organizar elecciones. Eran caras, pero no eran malas. México se volvió un referente, vamos a decir, en el tercer mundo en organización de elecciones. Eso es también parte de lo que estamos perdiendo, es decir, poco a poco, pero más bien a grandes pasos. Bueno, y ahí está la reforma judicial para empezar, ¿no? Luis Miguel hace un momento ponía el tema de la sobrerepresentación y quiero volver a traer ese tema a la mesa. ¿Hasta dónde puede impactar en términos de la democracia mexicana esta reforma electoral? Y ya también, por supuesto, su comentario final. Rafael.
Bueno, el asunto de la sobrerepresentación no tiene que ver con el Instituto Electoral de manera absoluta y Sí, directa. claro, claro. La sobrerepresentación se logró por la perversión del voto de la mayoría. No es una suma, es una apropiación. Se apropiaron de una mayoría apoyados en su mayoría. Entonces, mágicamente convirtieron el 50 en el 70. Eso es una cosa digna de David Copperfield, que era un mago que quiera venir al escenario. Entonces, la sobrerepresentación es lo que permite la violación de cualquier vigencia de un sistema plural. Con la sobrerepresentación se acaba la pluralidad y se convierten los demás partidos o en testimonio o en testigo impotente. Entonces, fíjate cuántas cosas tenemos. Tenemos testigos impotentes y enanos inservibles más que para chantajear. Mientras tenemos un gobierno que está dispuesto a cortarse parte del cuello para conseguir nada que no tenga. Este es una acumulación de absurdos. Y el absurdo empieza cuando le encargas una reforma política a Pablo Gómez. Es el hombre menos votado en el mundo para entender la pluralidad política, porque es un fanático. Porque el problema de Morena es que se divide entre fanáticos, advenedizos e ineptos. Entonces ya por ahí con esa mezcla pues estamos viendo que no hay una sola cosa en la que no se tropiece. Que en esta reforma se están tropezando todos los días. Y si las elecciones, el sistema electoral se basa solamente en dos puntas. ¿Quiénes participan para votar? ¿Quiénes participan para ser votados? ¿Y quién administra las reglas del sistema electoral, que es el instituto, que ya perdió la autonomía y que ya perdió una enorme cantidad de dinero? Andrés Manuel le rebajó más de 10,000 millones de pesos al INE, y en las reformas mal hechas de Peña Nieto, el Partido Acción Nacional lo obligó, forzaron a una reforma que convirtiera el Instituto Federal en un instituto nacional. ¿Para qué? Para Bien. que las OPLES tuvieran otro tipo de representación y de capacidad de operación en elecciones locales. Entonces, Bien. esto es un lodazal. Primitivo, tu comentario final, 1 minuto. Bueno, lo que mal inicia, mal acaba, una reforma que no es necesaria, una reforma lanzada en tiempos muy inadecuados, porque pues, simplemente genera un mayor desgaste, y que yo no sé quién vaya a salir ganando. Me parece que los que saldrán ganando seguramente serán los enanos que dice Rafael Cardona, porque ellos siempre ganan, ellos nunca pierden. Morena pues va a quedar con el poder que tenga, pero pues sí con el desgaste de impulsar algo en lo que además pues parecería que no se puede echar para atrás. Sin embargo, sí habría que preguntarnos si el no presentar la reforma, si el mantener una pausa y decir no va en este momento, podría ser menos dañino para la presidenta de la República. Creo que no va a salir nada bueno de este evento. Bien. Luis Miguel, 1 minuto. Creo que no hemos dedicado suficiente a ver por qué hay prisa de Morena. Yo diría, en algún momento, algunos de ellos, a todos estos adjetivos que les incluyó o aceptó Rafael, hay que poner otro, de repente son muy imprudentes o muy descarados en sus intenciones. Entonces, básicamente la reforma lo que quiere es hacer una fotografía de este momento político y tratar de que esa fotografía dure en el tiempo. Lo que quiero decir es, el mapa político se está moviendo muy rápido. El entusiasmo que había en el 24 todavía, que les dio 54% de los votos, más de 60% a la presidenta, probablemente ya no está ahí. Entonces, lo peligroso también es crear una institución a partir de un momento que refleja un estado de ánimo de la sociedad y que probablemente en 1 o 2 años nos estemos preguntando cómo es que Morena tenía más de la mitad de la aprobación
en este momento todavía lo usó para aventarse un pilón de 5 o 10 años más. Pero ¿ves que tenga que ponerse en pausa 20 segundos, Luis Miguel, como dice Primitivo? Si imperara el sentido común y un mínimo de generosidad de quien tiene el poder, sí. Como no existe ninguna de las dos, creo que lo que yo quiera da lo mismo. Lo peligroso es lo que quiere Morena. Con eso nos quedamos. Luis Miguel González, director editorial del Economista, Rafael Cardona, periodista, columnista del Cristalazo, Primitivo Olvera, periodista de Grupo Fórmula. Gracias a los tres por estar con nosotros aquí en la Mesa de Periodistas. Nos vemos la próxima.